Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Martes 6 de febrero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. Consulta popular. Tal y como se lo había anunciado, a esta hora se desarrolla la reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y los jefes de las distintas bancadas legislativas para analizar la conformación de una comisión ocasional que se encargará de analizar las reformas legales para dar cumplimiento a lo aprobado en el referéndum consulta popular del pasado 4 de febrero. Nuestro compañero Karel Zag está en la cobertura y nos amplía la información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Aproximadamente desde las 11 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se encuentra reunido con líderes de 8 bancadas legislativas, entre ellos Esteban Albornoz y Jimena Peña por Alianza País, Roberto Gómez por el Movimiento Creo, Henry Cucalón por el Partido Social Cristiano, Guillermo Celi por el Movimiento Suma, Pavel Muñoz por la Revolución Ciudadana y Fernando Burbano como independiente. Esto con el objetivo de una posible conformación de la comisión ocasional que daría un tratamiento más ágil a los proyectos de ley relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular que el pasado domingo 4 de febrero ganó con el voto de los ciudadanos ecuatorianos. La pregunta 3 está relacionada al cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la pregunta 6 sobre la derogatoria a la conocida ley de plusvalía. Los asambleístas Luis Fernando Torres, Daniel Mendoza y Guillermo Celi se refirieron a la posible conformación de esta comisión ocasional. Veamos y escuchemos qué dijeron los legisladores. No es imprescindible que se cree una comisión ocasional para añadir reformas legales a las que ya reformó el pueblo el 4 de febrero. Es que mayoritariamente los ecuatorianos reformaron varias leyes para combatir la corrupción e inclusive para que no se vuelvan a repetir hechos tan bochornosos como los que vivimos con el vicepresidente. La comisión ocasional tendría entonces, de llegar a constituirse, funciones limitadísimas, circunscritas, por ejemplo, a tramitar el proyecto de ley que envíe el presidente Moreno para derogar la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria. Si lo que se busca con la creación de una comisión ocasional para tratar estos dos temas, particularmente, según lo que entiendo de declaraciones públicas hechas por el presidente de la Asamblea, preguntas 3 y 6, justamente es darle celeridad a la tramitología de estos dos proyectos de ley, de manera que la ciudadanía sea participativa y que se cumplan los tiempos en beneficio de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, a través de esta conformación de una comisión ocasional y especial, debe dar esa articulación ya en la parte de carpintería para que esos resultados sean respetados a rajatabla y cumplidos en materia de legalidad ya en la parte de las leyes, que habría que darle pequeñas reformas porque son mandatos en 5 preguntas de reformas constitucionales que deben entrar directamente al registro oficial y 2 de consulta popular, entre ellas la ley de plusvalía, que debe ser derogada. A las 12:30 está previsto un pronunciamiento en conjunto entre el titular de la legislatura y los representantes de dichas bancadas legislativas que se pronunciarán sobre esa posible conformación de la comisión ocasional. Hasta aquí llega este informe. Más detalles de nuestra emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Karel. Estaremos atentos incluso al pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional a partir de las 12:30. En otro tema, la tarde de este lunes, la misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, dio a conocer el informe parcial de su veeduría en la consulta popular del domingo pasado. En 6 puntos, los expertos hacen algunas observaciones y recomendaciones dentro del proceso electoral. Consideran, por ejemplo, que muchos de los cuestionamientos del proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional. Así también estima importante que, ya sea por recursos de inconstitucionalidad o por el control posterior, la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre el proceso.
De otro lado, sugieren el fortalecimiento del marco normativo que rige los procesos de democracia directa, incorporando lineamientos que vigilen la correcta formulación de las preguntas y garantice la viabilidad de implementación de los resultados previo a la celebración de la consulta popular o referéndum. Las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como una propuesta de ley urgente en materia económica para derogar la ley de plusvalía, son los proyectos que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional luego del triunfo en la consulta popular. El jefe de Estado pidió celeridad al legislativo para implementar los cambios aprobados por mandato popular. Además, informó la creación de una comisión técnica que incremente el área protegida en el Yasuní. Tras el triunfo de la consulta popular y referéndum, el Ejecutivo alista el envío de 2 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en su espacio de rendición de cuentas. El gobierno informa. Los proyectos de ley que enviaré son la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada ley de plusvalía. Moreno manifestó que su gobierno está en contra de la especulación del suelo y que por ello la propuesta que llegue del Ejecutivo buscará combatir este problema. Pero sin afectar la construcción, la inversión y el empleo. Respecto de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, señaló que estará expectante a recibir propuestas de nombres para conformar las ternas que deberá enviar a la Asamblea Nacional. El jefe de Estado recordó los requisitos que deberán cumplir. Que no tengan vinculación con partido y movimiento político alguno, que demuestren experiencia y honestidad. Moreno hizo referencia a la comisión ocasional que conformará la Asamblea Nacional para efectivizar la consulta popular y pidió celeridad. Adelante con esta iniciativa urgente. Le pido celeridad. He pedido que se prioricen las reformas legales para el próximo año. Asimismo, informó que emitirá un decreto ejecutivo para conformar una comisión técnica para hacer los cálculos necesarios para el incremento del área protegida en el Yasuní y precisó que una vez que los resultados de la consulta sean publicados en el registro oficial, entraría de manera inmediata las enmiendas constitucionales y las reformas legales aprobadas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana sesionó luego de conocidos los resultados de la consulta popular, que entre otros aspectos buscan ordenar y reemplazar este organismo por uno transitorio. En la sesión estuvieron 4 de sus 7 integrantes. Ricardo Bravo con información. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasadas las 10 de la mañana se instaló en sesión número 129 el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con 4 de sus 7 integrantes, entre los ausentes Edwin Jarrín, Doris Gallardo y Juan Peña. Según la secretaría de este organismo, se buscó contactar con los suplentes de los 3 consejeros, pero tampoco respondieron. Nosotros conversamos con la titular de este organismo, Raquel González. Ella nos explicó que esta será la última sesión de esta semana de acá, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos todavía en funciones hasta pues que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados oficiales y dice el anexo 3 hasta la posesión del transitorio, le repito. El reglamento del Consejo de Participación, la ley del funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dice o determina un pleno ordinario semanal. Pero la atención sobre la operatividad que tendrá este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, se centra sobre todo tras la consulta popular que determina que sea un Consejo de Participación Ciudadana transitorio el que reemplace al vigente. Raquel González señaló que continuarán en funciones hasta que se conozcan los resultados oficiales otorgados por el Consejo Nacional Electoral. Lo propio también lo hizo, y en esos términos también se pronunció, la consejera Tania Pauquer. Y los anexos fueron claros y nosotros hemos asumido la respuesta ciudadana con la pregunta 3 con todos los anexos. Vamos a estar trabajando hasta que se cumpla con todo lo establecido dentro de la pregunta, que fue la voluntad popular, y aquí estamos trabajando hasta el último día. Algunos compañeros, una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió información al Estado y está pendiente la resolución en la comisión respecto a cada uno de nuestros pedidos. La presidenta de este organismo, Raquel González, señaló que busca acercamientos con el Ejecutivo y el Legislativo, esto para dar viabilidad a la transitoriedad
novedad en cuanto al nuevo organismo, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana que reemplazará al vigente. Es la información que tenemos hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Tiempo de una pausa, pero al volver más información en emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. El Consejo de Administración Legislativa CAL da paso al proceso de juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. La solicitud fue admitida a trámite la tarde de este lunes. El organismo además resolvió suspender el receso legislativo que estaba previsto del 14 al 28 de este mes. La posibilidad de llevar al enjuiciamiento político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, parece cada vez más cerca. La tarde de este lunes, con los votos mayoritarios de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, se admitió a trámite la solicitud. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano, quien además indicó el procedimiento que seguirá este pedido. La Comisión de Fiscalización tiene 5 días para hacer el requerimiento de pruebas de cargo y de descargo. Posterior a eso, hay 5 días para que se hagan esos debates. El pasado 31 de enero, los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta formalizaron la solicitud de juicio político con la firma de 53 legisladores, entre ellas la del oficialista Jorge Yunda. Cambia el artículo uno por otro y ha sancionado a 11 radios con la multa de $3.700, incluido multas en radios pequeñas que podrían desaparecer. Eso sí me parece que es una razón suficiente para justamente que pueda debatirse en un juicio político. Se está presentando adicionalmente los procesos en los que se pide la comparecencia de Marta Roldós y se pide la comparecencia a la comisión de Lucho Valdeón y Aurelio Dávila para que cuenten cómo fue esta aplicación de la ley de comunicación. La tarde de este lunes, a través de su cuenta de Twitter, la Superintendencia de la Información y Comunicación indicó que ratifica que todas y cada una de las resoluciones y acciones emprendidas por la Supercom estuvieron apegadas a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución. Por otro lado, el CAL decidió suspender el primer receso legislativo de este año, previsto desde el 14 hasta el 28 de febrero. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Justicia analiza el borrador de informe para primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Conceptos como la tenencia, la patria potestad y la pensión de alimentos son debatidos en la mesa legislativa. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en el lugar de cobertura. Adelante. Gracias, buenas tardes. Artículo por artículo se lee al momento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado respecto de las reformas al Código de la Niñez. Son algunos conceptos que incorpora este documento y precisamente para ampliar información ya se encuentra conmigo el asambleísta Lourdes Cuesta, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, al momento se analiza, por ejemplo, entre otros temas, las reglas para definir la patria potestad de un menor. ¿Existe alguna confusión en este tema? ¿Hay que aclarar algo? Sí, hay que aclarar y dejar la norma totalmente clara para que no se pueda dar una interpretación antojadiza más adelante. Mucha confusión existió por parte de quienes acudían acá con los conceptos de patria potestad al de tenencia, que son dos conceptos completamente distintos. Y es por eso que tiene que quedar absolutamente claro, plasmado en la ley, la diferencia entre lo uno y lo otro. Adicional a eso, como verán ustedes, estamos leyendo artículo por artículo porque son temas tan delicados que tienen que ser tratados con absoluta seriedad y muy minuciosamente. ¿Cuáles son las reglas que se deberían definir precisamente para la patria potestad y cuál es la diferencia con la tenencia? Bueno, patria potestad es un todo, la patria potestad engloba la tenencia, la patria potestad es esa autoridad que se tiene sobre los hijos, puede ejercerla el padre, la madre, se puede tener un ejercicio conjunto o quien ejerza, como su nombre dice, las veces de padre o madre. Implica no solamente con quién vive el niño, sino más allá toma de decisiones. La tenencia es, como su nombre justamente lo indica, la tenencia del niño, con quién vive el niño. Esa es básicamente la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué reglas se están aplicando? El interés superior del niño, eso es lo principal, que el niño esté bien, que el niño no corra ningún peligro, que el padre o madre que ejerza la patria potestad o a quien se le adjudique la tenencia sean absolutamente
probos y claros como para que puedan estar a cargo de un niño. Asambleísta, otro tema que ha centrado el debate es la pensión de alimentos. Aquí se abre la posibilidad de que se pueda cambiar, por decirlo así, no sé si es el término adecuado, no por dinero, sino con especies. Bueno, se ha cambiado el término alimentos por manutención, porque la pensión va más allá solamente del tema alimentario, está la educación, está la salud, la vestimenta del niño. Sí, se ha hablado efectivamente de que puede cambiarse por especies. Hay discrepancias todavía sobre ese tema, pero yo creo que sí es que la pensión, como hoy se la conoce alimenticia, está dirigida a cubrir las necesidades de la salud, de la alimentación, de la vestimenta del niño, de la educación. Quien tenga que pagar esa pensión o quien sea el alimentante puede hacerlo directamente con la compra de los alimentos o pagando directamente las medicinas o pagando. Yo personalmente no estoy en contra de eso. Muchísimas gracias a la asambleísta Lourdes Cuesta. Han sido las reacciones y el análisis de lo que contiene el informe para primer debate que deberá ser aprobado aquí al interior de la Comisión de Justicia. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena Espinosa, desde la Comisión de Justicia. La Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de enero la resolución para el cumplimiento de horarios de jornadas especiales para el personal de salud, de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. Este lunes se desarrolló la primera mesa de trabajo para analizar la aplicación de esta medida. Luego que la Asamblea Nacional aprobó la resolución con el fin de solicitar a los Ministerios de Salud y del Trabajo que cumplan lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir, las jornadas especiales por los riesgos de trabajo, la asambleísta Norma Vallejo explicó que profesionales de la salud se verían beneficiados. Absolutamente todo el personal de salud que trabaja en horarios rotativos, es decir, que tienen incluidos horarios nocturnos, y todo el personal que trabaja en lugares de alto riesgo, como por ejemplo trabajar en los subsuelos, en los laboratorios, en rayos X, en odontología. No estamos diciendo que la jornada de 8 horas que cumple un servidor de salud que no está en riesgo, se le va a rebajar las horas. Además, detalló cuáles organizaciones participan en la mesa de trabajo y señaló que no se plantea una fecha específica para la implementación de la medida. Federación Médica, está la Confederación de los Profesionales de Salud, está Parlamento Laboral, están representantes del FUD, están representantes de la CUT, están representantes de los sindicatos de salud. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, José Heras, argumentó que la reducción de la jornada laboral es necesaria. Siempre ha sido una de las luchas gremiales por las que hemos estado pendientes los médicos en el país. Vemos que a mayor número de trabajo y de exceso de pacientes empieza a haber el desgaste profesional, conocido también como el síndrome de burnout. Víctor Manuel Álvarez, vicepresidente del Colegio Médico de Pichincha, detalló los riesgos para los profesionales de la salud. Hay mucho riesgo, no solamente riesgo biológico, hay riesgo psicológico. La legisladora Norma Vallejo señaló que también podrían analizarse las remuneraciones que perciben los trabajadores de dicho sector. Karel Sack, TVL Noticias. En tanto, la Comisión de Derechos Colectivos recibió a la directora de la UNESCO en Quito, Sadia Sánchez, en el marco del tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. La especialista destacó varios aspectos fundamentados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Cumplir con la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de aplicación universal, fue el fundamento de la directora de la Oficina de la UNESCO en Quito, Sadia Sánchez. Durante su intervención, destacó varios aspectos, uno de ellos, el rol del Estado en la protección de las personas de la tercera edad. Proveer y en el brindar está el deber del Estado, es donde queda incluido el deber del Estado. El estímulo es importante. Sus propuestas además estuvieron encaminadas en crear espacios para distracción de las personas adultas mayores, pues ratificó que aún no se visibiliza este sector de la sociedad. El diseño universal, accesibilidad y usabilidad, que es como se le denomina, para las personas adultas mayores a las instituciones y eventos culturales. En salud, la representante de la UNESCO también destacó la importancia de generar un acompañamiento integral a través de atención y seguimiento de los casos de personas con patologías graves. Acompañamiento, atención integral y servicios de salud y rehabilitación en la condición de discapacidad que pudiera ocurrir en el proceso de envejecimiento. Luego de su intervención, el asambleísta César Carrión coincidió en que las instituciones del Estado, en fiel cumplimiento de la ley, deberán efectivizar las necesidades de este sector poblacional. Sino que no se aplican de parte de las autoridades quienes tienen que cumplir, no lo hicieron cumplir, por eso ahora queremos cambiarlo. La especialista, además, sugirió cambios en varios términos por considerarlos inclusivos para las personas adultas mayores.
Mariela Logroño, TVL Noticias. Desde el año 2012, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tiene una orden de captura que le impide salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde goza de asilo político. Este martes, la justicia británica decidió mantener la orden de detención en su contra. Su abogado, Mark Summers, había solicitado a la Corte de Magistrados que suspenda la orden de captura contra su cliente el 26 de enero. Ecuador le concedió a Assange la nacionalidad ecuatoriana y además solicitó el estatus diplomático para que el activista de 46 años, aunque el Ejecutivo del Reino Unido negó la petición. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. La Cancillería ecuatoriana ayudó con kits de alimentación y aseo a 39 compatriotas deportados desde Estados Unidos la semana pasada. Los motivos de sus deportaciones son diversos: no tener papeles en regla y manejar bajo los efectos del alcohol. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó en un comunicado de prensa que prestó asistencia la semana pasada a 39 migrantes ecuatorianos que fueron deportados desde Estados Unidos y llegaron el viernes 2 de febrero a Guayaquil vía aérea, en donde fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería y otras instituciones gubernamentales para garantizar sus derechos. Con edades comprendidas entre los 19 y los 55 años de edad, la mayoría de las personas fueron expulsadas del país norteamericano sin que conste la motivación. Además de las gestiones y ayuda en Estados Unidos, ya en el país la Cancillería proporcionó a los afectados un kit de alimentación y aseo. Además, financió 13 pasajes para que las personas sin recursos, con el fin de que se movilicen a sus localidades de origen, puedan llegar a ellos. La mayoría son de las provincias de Azuay y de Cañar. Del total de deportados, 6 son mujeres de 21 a 44 años y 33 varones de 19 a 55 años. En 9 casos de Estados Unidos justificó la medida porque carecen de documentos de migración, en 5 por conducción bajo los efectos del alcohol, 4 por delitos y para 19 personas no se aporta información del motivo de la expulsión, detalla el comunicado de prensa. La Cancillería ecuatoriana recuerda que la mayoría de los viajes irregulares a través de traficantes de personas suponen, además, detenciones y deportaciones y prisión. El Ministerio advierte asimismo que es la única instancia oficial que puede ofrecer información y ayuda para estas situaciones. Tanto las personas directamente víctimas de este tipo de situaciones como sus familiares tienen a su disposición un servicio de información 24 horas al día, los 365 días del año, que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con celulares de emergencia activados en todos sus consulados. Karel Sack, TVL Noticias. Esta mañana, en las instalaciones del ECU 911, se oficializó el plan de seguridad para el feriado de Carnaval, para lo cual se ha destinado 42.243 uniformados, quienes brindarán seguridad a la ciudadanía. En medios logísticos se contará con 1.981 patrulleros, 8 helicópteros y 2.623 motocicletas. En cambio, en las terminales terrestres se realizará control a las unidades del cobro de pasajes. Las autoridades de seguridad ejecutarán un plan piloto unidireccional que consiste en el contraflujo tanto en la Panamericana Norte como Sur para lograr mayor circulación vehicular y evitar accidentes de tránsito. Andrés Sandoval es director general del Sistema Integrado del ECU 911. Cada feriado hacemos análisis, lo que nos permite articular en ejes preventivos y en ejes reactivos. Básicamente, el Servicio Integrado de Seguridad cuenta para este feriado con más de 3.000 funcionarios que están enfocados a nivel nacional y sobre todo funcionarios que aterrizan los planes operativos a los diferentes territorios. Recuerden ustedes que tenemos 16 centros ubicados estratégicamente que nos permite tener una cobertura nacional, lo cual en caso de que se suceda un evento, nosotros tenemos la capacidad de responder de manera inmediata. En ese aspecto contamos con más de 4.000 cámaras que tienen una cobertura en todo el territorio nacional. Nos hemos enfocado, básicamente ha sido un trabajo articulado, como lo dijo el ministro Paul Granda, en la articulación de las diferentes instituciones, los diferentes planes operativos para poder conocer. Y en ese aspecto, con el Ministerio de Turismo hemos tenido una articulación fundamental, ya que ellos son los conocedores de los principales eventos que se van a suscitar en nuestro territorio nacional. Agenda legislativa.
La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para el inicio del debate del proyecto de ley orgánica del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, esto en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 16 horas, Comisión del Régimen Económico realiza conversatorio sobre el diagnóstico de la economía ecuatoriana con varios participantes. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.